Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Y el mensaje de hoy se llama Yo decido por la fe. Bien, Jesús dijo que para el que cree todo es posible. Para creer se necesita la fe. Ella se abre paso en medio de las dificultades. La fe es la certeza y la convicción en mi corazón. ¿La certeza de qué? ¿De lo que qué? De lo que esperamos. Y la convicción de lo que no podemos ver. Esa es la fe. Esa es la definición bíblica de la fe. La encuentra en Hebreos capítulo 11. Entonces mi fe me dice que Dios es bueno. Esa es mi fe. Y mi convicción me dice que aunque no lo pueda ver, sé que Él me ama. ¿Se dan cuenta? Ahí está la certeza y la convicción. Esa es mi fe. Pero no es suficiente porque necesito creerla. Y creer es considerar algo como verdadero, aunque no tenga la manera de probarlo completamente. Eso es creer. Creer entonces es sinónimo de confiar, va de la mano con la confianza. Confiar es tener mi esperanza en alguien que puede hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Se dan cuenta cómo va de la mano todo? El creer con la fe, con la confianza y con la esperanza. Esas cuatro palabras siempre van unidas, una precede a la otra. Mi fe es mi convicción y mi certeza, pero necesito creerla, aunque no tenga el panorama completo. Y entonces cuando la creo, puedo poner mi confianza en el objeto de mi fe, que es Dios. Sé que puedo tener esperanza en ese Dios sobrenatural que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Bien, entremos con la historia de hoy. Les tengo película para este lunes festivo. Gangubai es la poderosa historia real de una mujer india. Me encantan las historias inspiradas en la vida real. Gangubai fue una lideresa de un burdel en los años 60. A los 16 años se fugó de Mumbai con su novio, con la esperanza de convertirse en una actriz de cine, pero este hombre la traicionó y la vendió a un burdel por 500 rupias. Demasiado sufrimiento el que le esperaba a esta mujer cuando ella lo único que quería era ir por un sueño, por el sueño de su vida. Entonces un día ella se ve enfrentada a un abuso terrible. Fue violada y golpeada por un personaje que trabajaba para un mafioso importante de esa ciudad. Y entonces, a raíz de eso, ella puede contactar a este hombre, y el hombre, al ver lo que su trabajador había hecho con ella, entonces decidió vengarla y respaldarla. Ella se enfrenta a la madame que controlaba ese burdel,
Y después de que esa señora muere, entonces Gangubai toma el control sobre la zona roja de Kamatipura, que era el barrio rojo de Mumbai. Cuando Gangubai se hizo cargo de ese burdel, ella se negaba a tener mujeres que ejercieran la prostitución en contra de su voluntad. Entonces, a través de este personaje que le dio su respaldo, ella logra reunirse con el primer ministro para tratar la difícil situación de las prostitutas y mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué? Porque todas llegaban a ese burdel engañadas. Ninguna de ellas había buscado esa vida, las vendían. Y eso sucede hoy en el mundo. Las engañan y las venden. Gangubai fue una mujer que no tuvo más remedio que adaptarse a sus difíciles circunstancias para sobrevivir, y utilizó la influencia de la mafia para defender los derechos de las mujeres y los niños de Kamatipura. Gangubai decidió dar su vida por defender la dignidad humana de estas mujeres que eran consideradas la escoria de esa ciudad. Gangubai decidió pelear por el respeto para ellas. Y no solamente eso, sino también por la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque había un colegio diagonal a la casa donde ellas vivían, que querían quitarlas de ahí porque consideraban que era inmoral tener a sus hijos estudiando ahí a una cuadra o media cuadra de un burdel. Y entonces los hijos de estas prostitutas tampoco les daban, o también mejor, les quitaron el derecho de estudiar a la educación, de acceder a la educación. Y eso fue lo que hizo Gangubai. Comenzó, o mejor, aprovechó esa posición de lideresa que nunca ella quiso buscar y nunca pasó por su mente. ¿Para qué? Para defender a estas mujeres, mujeres sin valor. ¿Y qué sucedía? Lo que sucedía es que si alguna quería abandonar esa situación, entonces encontraba la muerte, porque la sociedad ya no las iba a recibir después de haber ejercido la prostitución. Realmente se necesita mucha fe para abrirse paso en medio de tanta humillación, de tanto abuso, de tanta degradación y de tanto rechazo de la sociedad. Entonces, viendo esta película, yo recordaba a una mujer que aparece en la Biblia. A ver si adivina alguien quién es. Rahab. La gente estudia la palabra muy bien. En Josué capítulo 2 encuentra usted la historia de Rahab. Voy a leer el versículo 9. Léalo en esta semana porque esa historia es muy interesante. Yo siempre les recomiendo que la cita bíblica que yo les doy aquí la lean durante la semana, para que ustedes entiendan y asimilen mejor el mensaje y el Espíritu de Dios les traiga iluminación sobre las verdades que queremos comunicar. Entonces, ¿qué pasaba con Rahab? Resulta que Josué mandó a 2 espías a que inspeccionaran la tierra prometida. Y entonces estos espías llegaron y se alojaron en la casa de Rahab. Y alguien se dio cuenta de que ellos habían entrado ahí. Entonces le mandaron decir a Rahab que si ella no entregaba a esos espías, entonces iba a estar en problemas. Y ella los encubrió y les dijo a las autoridades: no, mire, ellos la verdad sí vinieron, pasaron por aquí, pero ya se fueron. Pero ella los tenía escondidos en la azotea de su casa. Decidió ayudarlos. Bien, entonces cuando llega el momento en que los espías se sientan a conversar con ella, ella les dice lo siguiente, y les voy a leer textualmente. Josué capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente. Rahab habla con los 2 espías y les dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra.
Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor, dice Rahab. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab sabía con quién estaba hablando. Si se dan cuenta que dice que ella, me llama la atención el versículo 10, dice, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco. Hemos oído. Y la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿El oír qué? Palabra de Dios. Fíjense, Rahab sabía quiénes eran ellos y cuál era su Dios y lo que eran capaces de hacer, no por ellos, sino por el Dios que estaba con ellos, que es nuestro mismo Dios. Entonces Rahab les dice a los espías: ahora júrenme por el Señor que ustedes serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Inteligente, ¿no, Rahab? Yo les ayudo y les digo que yo sé quiénes son ellos, pero yo también necesito que ellos me ayuden. Entonces les dice Rahab: denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Entonces los espías le dicen: hecho, trato hecho. Tú guardaste nuestras vidas y entonces nosotros también haremos un pacto contigo de que cuando conquistemos, cuando entremos con el ejército a invadir este lugar, tú nos vas a dejar una señal, una cuerda, un lazo rojo que colgara por la ventana, y entonces sabremos que allá no atacaremos y ahí te esconderás con tu familia. Pero si tú rompes el pacto, le dicen ellos, entonces ya no respondemos nosotros. Tremendo. Sellan un acuerdo con sus vidas. 2 mujeres, historia de 2 mujeres, Gangubai y Rahab. Gangubai, una mujer cualquiera. Rahab también ejercía la prostitución. Gangubai no quedó en la Biblia, pero Rahab sí. Gangubai no aparece en la Biblia, pero sí ha sido recordada hasta el día de hoy por lo que hizo. Ambas mujeres decidieron moverse por fe. Entonces, he escogido estas 2 historias para comunicar un poco sobre cuál es la teología de la fe. Y aquí vamos a entrar en aplicación práctica. Lo primero es que la batalla de la fe está en la mente. Apúntelo en sus notas, es importante. ¿Por qué en la mente? Porque ella, es decir, la mente, siempre te dirá los hechos. La mente siempre te va a decir la realidad. La mente siempre te va a decir lo que tienes enfrente, así no te guste. La mente siempre va a hablarte con la verdad. La mente no te va a mentir. La mente no miente sobre las circunstancias que te rodean. Ejemplo, un diagnóstico médico. ¿Tienes un diagnóstico? Sí. ¿Tu mente te miente? No. Ahí está el diagnóstico. Tu mente siempre te muestra que los hechos que tienes enfrente son reales. Así funciona la mente. Tal vez hay un diagnóstico médico, o tal vez hay deudas. Los bancos no mienten y la mente no te va a mentir. La mente te va a decir: sí, estás muy endeudado.
Eso dice el papel del banco. Tal vez no alcanzaste el logro, la mente también te lo va a decir. No alcanzaste lo que te propusiste. Tal vez perdiste tu matrimonio, la mente te va a decir, perdiste tu matrimonio. Por esto, por esto, por esto y por esto. Lo mismo, no sé cuál sea la circunstancia, tal vez se arruinó mi negocio, la mente te va a mostrar el hecho real. Tal vez te quedaste sin nada, tal vez te quedaste en la ruina, tu mente no te va a mentir, te lo va a dejar ver. Tal vez tu hijo se casó y su esposa lo alejó, o al contrario, o tal vez perdiste el trabajo. La carta no miente, la carta del jefe no miente, y tu mente te va a decir, sí, perdiste el trabajo, te quedaste sin trabajo. Tal vez tu verdad sea, me rayé, como dicen hoy, con la iglesia, y es verdad. Tu mente siempre te va a mostrar lo que hay en el plano natural de las circunstancias que rodean tu vida. Siempre. Pero no podemos olvidar que Dios no opera solamente en la esfera natural. Dios opera en una esfera superior, que es la esfera sobrenatural. Mi Dios, el Dios de lo imposible, como cantábamos hace 8 días, ¿recuerdan? Ese mismo Dios al que servimos y amamos se mueve en una esfera sobrenatural, o sea, mayor que la nuestra. Dios no está limitado, nosotros sí. Y eso tiene que ver con nuestra cosmovisión, es decir, cosmovisión quiere decir cómo veo yo la vida. Cómo veo lo natural, lo que tengo enfrente, mi realidad, lo que mi mente me dice, mira, no te puedes mentir, ahí está. Cosmovisión también es mi manera de cómo yo veo a Dios. No sé cómo tú ves a Dios. Tal vez lo veas chiquito, o tal vez lo ves demasiado grande y poderoso, o tal vez lo ves lejos, o tal vez lo ves muy... No sé cómo lo veas tú. Pero quiero invitarte a que recuerdes cuántas veces has orado. En este momento recuerda cuántas veces has orado en silencio por algo imposible en lo natural, donde tu mente te dice, no es posible, te vas a morir. No es posible, no te vas a levantar. No es posible, no hay forma de que lo resuelvas. Quiero que pienses en alguna situación por la que tú oraste tiempo atrás, algo imposible, y viste ver el poder sobrenatural de Dios y su misericordia cuando Él resolvió y respondió favorablemente tu oración. ¿Alguien tiene algún recuerdo? Amén, yo tengo uno. Tal vez recibiste una sanidad física. Tal vez oraste por algo imposible financieramente cuando estabas sin trabajo y vino la bendición de alguna manera y lograste salir del problema. ¿Cómo? Sobrenaturalmente. Quiero que lo pienses. Los hechos entonces pueden estar en contra. Es cierto. Es verdad, y tu mente te va a decir que Dios no lo va a hacer, porque es que la mente reconoce lo que tiene enfrente. A la mente le cuesta reconocer la sobrenaturalidad de Dios. Para eso necesitas el Espíritu. Por eso es que el enemigo nos engaña a través de la mente, de los pensamientos. Y entonces tu mente te va a decir que Dios no lo va a hacer. Por eso es que la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe no vas a poder creer en un Dios de imposibles. Por eso no puedes agradar a un Dios que no puedes ver, porque no le puedes creer o no le crees. ¿Me siguen? Sí. ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver una cosa con la otra? Sin fe es imposible agradar a Dios.
porque Dios opera con tu fe, y tu fe y la mía opera, reposa, confía y tiene la esperanza en lo sobrenatural que Dios puede hacer en esa realidad que tu mente te dice que no hay nada que hacer. La cruda realidad. Te abandonaron, me abandonaron, perdimos, qué sé yo. Y aquí tengo el primer punto. Ya pusimos un fundamento. La fe, este primer punto quiero que lo tenga muy presente. La fe es arriesgada. Si Dios es con nosotros, entonces ¿quién estará en nuestra contra? Dice la palabra. Si Dios está conmigo y contigo, entonces ¿quién puede contra nosotros? La mente, que te va a decir que no puede. ¿Sí ves? Por eso la fe no puede reposar en la mente. La fe reposa en la verdad de que Dios está por encima de. Gangubai escogió la fe por encima de los hechos, y Rahab también. Ambas creyeron y ambas se arriesgaron. Ambas tuvieron una fe arriesgada. Gangubai se arriesgó a que la mataran, pero ya no tenía nada que perder. Dijo, por lo menos voy a tratar de hacer algo, me voy a mover en fe. Rahab dijo lo mismo, van a venir y me van a matar. Yo voy a aprovechar esta circunstancia para ponerla a jugar a mi favor, a ver si puedo salvar a mi familia. Y no solo logró salvar a su familia, sino que ayudó, fue instrumento en manos de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran cruzar a la tierra prometida y conquistar Jericó. ¿Será que Dios puede usar una prostituta? La respuesta es: Dios puede usar lo que Él quiera, porque Él es Dios. Mujeres inteligentes, mujeres de fe, mujeres de acción, es lo que yo veo ahí. Y así es la fe arriesgada. Los datos reales siempre te van a llevar a pensar en probabilidades. Hoy en las redes se llama tendencias, ¿cierto? Tendencias. Todo hoy lo medimos por tendencias, probabilidades, tendencias. Esto se está moviendo así, usted vaya para allá. Esto se mueve para acá, usted va. Eso va para allá, usted adelante, se anticípese. ¿Por qué? Porque la tendencia dice, las probabilidades. Hemos cambiado la fe por las probabilidades. Que la presidencia la gana el uno, no, pero es que la tendencia dice que va a ganar el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde está la fe? Reconocer la realidad es un 50%, pero creer que Dios puede transformar esa realidad es el otro 50%. El problema es cuando nos quedamos solo con el primer 50% y creemos que es el 100%. Esta es mi realidad y me quedé ahí. No, te falta la otra mitad. Esta es tu realidad, pero la otra, el otro 50% es creer que hay un Dios que puede transformar esa realidad. Al menos ahí hay un equilibrio. Y mientras más aumente tu fe, ¿qué pasa con las probabilidades? Disminuyen. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Si me alejo si mi fe está apagada, mis probabilidades van a ser todas de no salir de ahí. Pero si mi fe aumenta, aunque haya una realidad que yo no puedo resolver, van a aumentar las probabilidades de que ese Dios sobrenatural obre en favor de esa circunstancia. Tal vez tu realidad hoy es: no tengo el don, no tengo la habilidad, no tengo el conocimiento o la experiencia. Esa es tu realidad. Y eso te dice tu mente. Este es un ejemplo. Pero tu fe te dice: Dios me lo puede dar, tengo el favor de Dios, yo no puedo, pero Él sí. ¿Se dan cuenta? Puede ser que no la tenga, pero Dios me la puede dar. Ahí estoy activando mi fe porque estoy creyéndolo.
arriésgate y haz tu parte y camina creyendo aunque se demore. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Dios lo hizo. Gedeón obedeció al Señor cuando no tenía probabilidades, o mejor, sus probabilidades eran cero. Cero. Su fe estaba apagada. ¿Conocen la historia? Cuando Dios llamó a Gedeón, él estaba tan débil, escondido, temeroso, rodeado de enemigos, atemorizado, porque lo que hay detrás de la falta de fe es el temor dominando. El temor apaga tu fe. Cuando tu mente te dice no hay probabilidades, tus probabilidades son cero, entra el temor y el temor ahoga la fe. Y sin fe no vamos a ninguna parte. Eso le pasó a Gedeón, atemorizado, al punto que él no creía que el ángel que le hablaba era el ángel del Señor, y le puso 3 pruebas para poderle creer. Imagínense lo atemorizado que él estaba. Y Dios hizo lo sobrenatural. ¿Recuerdan que esa prédica se llamaba 90-10? Los que la escucharon. Hizo el Señor que Gedeón, contra todo pronóstico, contra toda probabilidad y contra toda tendencia, venciera un ejército de 115,000 solo con 300 hombres. Por una razón muy poderosa: para que el Señor se llevara la gloria. Cada vez que tu fe se activa y cada vez que el Señor te da la victoria cuando tus probabilidades son cero, es para que el resto del mundo sepa que tú eres un testimonio vivo del Señor y que tú estás diciendo: mire, mis probabilidades eran cero, pero el Señor venció por mí. Esa es la fe. Segundo, el primero era fe arriesgada, acuérdense. Segundo, no olvides la causa. La causa. No la causa peruana, no el restaurante La Causa, bueno, ¿no? Dicen que es bueno. No es ese. No olviden la causa, la razón, la motivación por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Y aprendamos de Jesús. Piensen un momento en los reportes de los milagros de Jesús. Imagínense lo que le llegaba a Jesús. ¿Usted qué pensaría o qué cree que su mente le diría si le llegara todo esto? Póngase en los zapatos de Jesús o en las sandalias. Un hombre ciego de nacimiento, una niña muerta, un amigo sepultado, una mujer adúltera, una prostituta sin valor llamada María, un hombre de 38 años paralítico de la mente que no se podía mover, un endemoniado desde niño que convulsionaba, una mujer enferma por un sangrado que tuvo durante años. ¿Qué creen que la mente le diría a usted o a Jesús? ¿O las probabilidades? Ante esa realidad, eran realidades en las personas. El ciego, el paralítico, la mujer enferma, eran reales. Aún lo que sucedió con sus discípulos, los discípulos lo dejaron solo. Imagínense lo que la mente de Jesús le pudo haber dicho cuando los suyos se le fueron, cuando él más lo necesitaba, lo dejaron solo. Uno de los suyos lo vendió. Y el que lo pudo salvar se lavó las manos. Pilato. Y no solamente eso. Los suyos escogieron al delincuente para salvarlo y no a él. Su propio pueblo escogió a Barrabás en vez de a él. Esas eran las realidades a las que Jesús se enfrentaba. ¿Usted se imagina a Jesús mirando solamente los hechos? ¿Solamente mirando las circunstancias? ¿Solamente mirando esas realidades?
Jesús sabía quién era, sí, pero por sobre todo Jesús sabía quién era su papá. Su papá que operaba en la esfera sobrenatural, mientras Jesús estaba en la esfera natural. Jesús fue al Getsemaní, recuerdan, Jesús tenía una causa, estamos hablando de la causa por la cual dar su vida, y se atemorizó, y lloró, y sudó gotas de sangre, pidiéndole a su papá, diciéndole: papá, no puedo con todo esto, mi mente, mis probabilidades no me dan, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Yo sé que vine aquí por una causa, pero necesito que me ayudes. Jesús mantuvo viva la causa y la tuvo presente hasta cumplirla. Por eso es que tú y yo estamos sentados hoy aquí. Tú eres la causa de Jesús. 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 Yo soy la causa de Jesús. Y por nosotros Él dio su vida, a pesar de. ¿Ya saben qué pasó después? Vino lo sobrenatural. Murió en la cruz, resucitó, y entonces el Padre lo llevó a gobernar con Él y le dio autoridad sobre todo cuanto existe. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No olvidemos la causa. Ahora nuestra causa es Él. Nuestra causa es la misma causa de Él. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todas las naciones, prediquen mi palabra, hagan discípulos para mí, no olviden la causa. Esta mañana mi esposa me decía, nos levantamos a orar. Mi esposa casi nunca sueña, soy yo el de los sueños. Y esta mañana se levanta mi esposa y me dice: tengo que contarte un sueño. Todavía medio en el sueño. Me dice: imagínate que estaba soñando que estábamos predicando en un lugar abierto y había mucha gente, y cada vez venían más personas, pero lo que me llamaba la atención, dice mi esposa, es que nosotros predicábamos con denuedo. Me dice mi esposa: lo único que no podemos perder es eso. No puedes dejar de predicar con autoridad, con denuedo, porque nosotros sabemos cuál es nuestra causa, que es Jesucristo. Por eso ustedes me ven hoy aquí de pie predicando la palabra, aunque mi mente me diga que tengo unas circunstancias complicadas. Yo le digo a mi mente: yo sé a quién le sirvo. No me asustan las circunstancias, estoy activando mi fe. Y me lee mi esposa el Salmo 37, que fue el que leí cuando comenzamos hoy nuestra reunión. Léanlo, Salmo 37. Sigamos. Mi tercer punto es: no olvides la jurisprudencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la jurisprudencia? Por aquí veo una abogada, ella sabe qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia de Dios es los milagros de Jesús. Esa es su jurisprudencia, o lo que Dios ha hecho contigo. Una jurisprudencia es un fallo de un juez que sirve como antecedente para fallar en otro caso similar o parecido cuando la ley no es clara. Mi esposa me dice: recordémosle la jurisprudencia al Señor. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es recordarle la jurisprudencia al Señor? Señor, tú le devolviste la vida al ciego, tú le puedes devolver la vista a este hombre. Oremos por fe. Eso es recordarle la jurisprudencia al Señor. Recordarle lo que Él ya hizo en tu vida o lo que ha hecho en otros. Estamos orando por Salomé y un milagro.
tiene un tumor en la cabeza y la van a operar. Oramos con la jurisprudencia de Dios. Señor, tú ya has sanado estos tumores. Llévatelos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Tiene 2 añitos. Aquí hemos visto milagros, hemos orado y hemos visto milagros, nuestras oraciones respondidas. Aquí las mujeres intercesoras. Puede ser que el hecho que tengas enfrente sea complicado, pero nosotros caminamos por fe y no por vista. Si Dios lo hizo una vez, piensa que lo puede volver a hacer. Esa es la jurisprudencia. Dios no es como nosotros. Dios no se cansa, Dios no se gasta, Dios no deja de amarnos, Dios no se olvida de ti ni de mí, porque Dios no miente ni se arrepiente. Deja de ver a Dios como uno igual a ti. Él no es como nosotros. Él es sobrenatural. Vamos cerrando con esta última idea. Dios te bendice mientras pone a prueba tu fe. Dios te bendice mientras prueba tu fe. Tal vez hay que esperar un poco. Tal vez no sea el tiempo, pero mientras llega, Dios te va a probar. Dios va a ver cómo tú caminas en medio de las dificultades, y Dios te va a rodear de personas que van a ser sensibles a tu necesidad, y Dios va a usarlas a ellas para bendecirte. Y les doy ejemplos: se te vara el carro y alguien te presta uno. Ese es Dios. Te caes de la moto y te recogen en un carro que después se vara. Te caes de la moto y después te recogen en el mismo carro que se varó antes de que se varara. Ese es Dios. Te pudieron llevar en el carro hasta la clínica y llegas a la clínica y se vara el carro, pero alcanzas a llegar a la clínica. Ese es Dios. Bien. Estás solo y llegan amigos y te acompañan. Te invitan a almorzar, te llevan y te traen y te aman. Ese es Dios en medio de la prueba. Dios te va a bendecir en medio de tus pruebas. Mientras es probada tu fe, Él no te va a dejar solo. Tal vez no estás en tu ideal de iglesia, pero llegas y encuentras personas que realmente quieren amarte y te valoran. Ese es Dios. Tal vez estás solo y no lo puedes resolver, y aparece alguien que te lleva a otra persona que obra a tu favor. Se llaman conexiones divinas. Ese es Dios. Nunca desprecies ninguna conversación con alguien que pareciera que es poca cosa, porque el que menos tú esperas, ese es el que Dios va a usar para bendecirte. Tal vez ese te lleve a otra persona que te va a abrir una puerta. Ese es Dios. Conexiones divinas se llaman. Ustedes saben por qué estamos en este salón hoy. Por una conexión divina. Porque alguien nos dijo no, pero el Señor puso en el camino a alguien que dijo sí. Al menos hoy ese es nuestro testimonio. Necesitas descansar y no tienes dinero, y te invitan a una finca espectacular con todo pago. Ese es Dios. Eres extranjero en una ciudad donde no a todo el mundo le agradas, pero encuentras una comunidad, una familia como La Puerta In-House que te abre los brazos. Ese es Dios.
Tal vez estás esperando el megacontrato, o lo esperabas y no lo recibiste. Pues déjame decirte, también es Dios. Confía en Él, porque Él sí sabe lo que tiene para ti. Puede ser que no te lo dio como a mí no me dio los 1,000 millones, porque tal vez sabía que yo me iba a desviar y Él me necesitaba aquí, hoy, dando este mensaje. Dios tiene algo más para mí, porque esto que tengo hoy enfrente no tiene precio en dinero. Ustedes son nuestros tesoros en el cielo. Dios nos bendecirá, iglesia, pese a nuestras circunstancias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: así que alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa, aunque tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esa es la prueba donde le demostramos al Señor que realmente lo amamos, que realmente Él es lo primero en nosotros. Me encanta, me encanta. Quiero decirle que me estoy predicando a mí mismo. Espero que atesore esta prédica. Cerremos nuestra prédica. ¿Qué pasó con Gangubay entonces? Pues Gangubay y sus mujeres vieron una victoria muy grande en medio de sus circunstancias. Lo lograron. Lograron que las respetaran como personas. Lograron el respeto a su dignidad. Aunque, como decía Gangubay, la tenemos que vender todas las noches. Lograron que sus hijos estudiaran. Y me encantaba pensar cuántos hijos de prostitutas habrán llegado a ser grandes hombres. ¿Cuántos hijos de prostitutas habrán llegado a ser presidentes de la república, gerentes de grandes compañías, pastores? Yo no sé. Rahab salvó su vida y su familia y a los espías. ¿Cuánto más Jesús, por su causa que es su iglesia, no nos dará libertad, bendiciones, paz, gozo, seguridad y vida eterna? Ese es el poder de la fe, iglesia. Esa es la fe que me ha permitido a mí vivir 21 años extra. No estaban en mis cuentas cuando quería suicidarme y terminar con mi vida hace 21 años atrás. Esa es la fe que me ha traído hasta aquí. Llevo 10 años caminando por fe con mi esposa, 10 años de casados, y les confieso algo, me sorprende la fe de esta mujer. Me sorprende. Cuando la veo que se va a desplomar, se levanta de una manera como me levantó esta mañana. Y aviva mi fe. Hemos llegado hasta aquí, mi esposa y yo, por la fe y por la causa. Y te hago una pregunta: ¿cuál es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es tu causa? Dios tiene la última palabra y Dios honra la fe de sus hijos. Cuando predicamos sobre las estaciones, me encantó que todos levantaron la mano cuando les dije: ¿en qué estación de tu vida estás? Y te dije: otoño, no, ninguno. Invierno, no, ninguno. Verano, no, ninguno. Primavera, y todos levantaron la mano. ¡Qué bien! La primavera es la estación que trae, donde se va, donde llega mejor. Los nuevos sueños, los proyectos. Se abren caminos. Iglesia,
Estamos entrando en un tiempo de primavera en este momento de la vida. No queda mucho tiempo. Necesitamos florecer. Necesitamos crecer, echar ramas, producir sombra para que otros que vienen sedientos y rezagados y tal vez sin fe puedan encontrar un lugar donde descansar. Y quiero dejarles este último versículo. Romanos 5:3 dice: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Esa es la prueba donde desarrollamos resistencia. Y la resistencia desarrolla nuestro carácter. Y nuestro carácter se fortalece con nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Tiene nombre propio y se llama Jesús. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5:3. Señor, hoy queremos poner nuestras pruebas y nuestras dificultades delante de ti. Hoy te las entregamos. Si usted quiere, hágalo en este momento. Cierre sus ojos y tómese 15 segundos. Señor, ponemos nuestra prueba y también ponemos nuestra fe que ha estado débil, que ha estado resquebrajada, Señor. La ponemos delante de ti. Hoy, Señor, ponemos nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor Jesús. ¿Quién como tú, Señor? Hoy le decimos a esas realidades, a esos problemas, a esa mente que nos dice, que nos muestra la realidad, pero se le olvida que hay un Dios sobrenatural. A esa mente hoy le decimos: mira, ¿sabes qué? Hazte a un lado, porque viene la lluvia del cielo. Por eso hoy oramos, Señor, que se abra el cielo, que venga tu lluvia, Señor, de bendición sobre tus hijos. Yo te clamo, Señor, por esta tu iglesia. Tú has puesto promesas sobre este lugar, que muchos llegarán aquí, Señor, y encontrarán sombra. Que esta sea una iglesia, Señor, con la fe puesta bien en alto, para poder contagiar a otros de esperanza. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que el que en ti confía nunca será defraudado. Iglesia, la puerta